Primero le quiero dar la bienvenida a todos nuestros asistentes y quiero comentar que esta es la tercera conferencia del día de hoy, día lunes 13 de diciembre de 2021, que es el segundo día del seminario de Leopardo para la Ciencia del Mañana. Y vamos a agradecer nuevamente la colaboración del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM y la participación colaborativa junto con la preparatoria número 8. Quiero comenzar a platicarles primero, antes que nada, sobre una temática que es parte de lo que nos va a platicar el doctor, que es nuestro ponente el día de hoy que nos está acompañando y que afecta no solamente a lo que son los jóvenes, sino también a la población adulta. Y es el consumo de las sustancias adictivas. Aunque si bien son popularmente conocidas como drogas, se llegan a utilizar de manera indiscriminada en esta población. Y algunas de estas sustancias en el ámbito de salud pues tienen también algunas propiedades terapéuticas. Sin embargo, gran parte de la problemática que está radicando es la disponibilidad y el uso inadecuado de las mismas. Efectivamente, contamos con planes de salud y programas de prevención a nivel nacional enfocados en este tema y parte de las asignaturas de la Escuela Nacional Preparatoria abordan esta temática. En la asignatura de Educación para la Salud, por ejemplo, la tenemos contemplada en lo que es la tercera unidad. Esto nada más por dar un ejemplo de las asignaturas que tenemos. Para hablar un poco del tema relacionado con lo que es el cannabis, una droga que actúa como depresora del sistema nervioso, ya nuestros alumnos de la preparatoria ubican más o menos la estructura y funcionamiento de este sistema, vamos a tener la participación del doctor Carrasco, doctor Omar Carrasco Ortega, médico cirujano y doctor en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, coordinador de farmacoepidemiología en el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, además profesor de farmacología y miembro del Consejo Consultivo Mixto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Actualmente se desempeña como jefe de Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina y el día de hoy nos va a platicar sobre el cannabis. Doctor Carrasco, si puede y gusta ir compartiendo pantalla, le damos la bienvenida por parte del plantel 8 y le cedo la palabra para que pueda comenzar con su charla. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Yo agradezco la invitación muchísimo. Esos tiempos de la preparatoria son inolvidables. Me habría gustado que hubiera como más gente, ¿no? Para hacer bola y que todos participáramos en esta conferencia. Agradezco al Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud. Soy investigador adscrito de este centro. Agradezco a la Prepa 8. Aprovecho que son poquitos para decir que yo soy de la Prepa 6. Yo soy coyote, ¿no? Pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? La Prepa 8, tengo muy grandes amigos y grandes profesionales que son egresados de ahí. Y pues, como ya había dicho Verónica, pues vamos a platicar de algunas sustancias que afectan nuestro cuerpo. Hay que entender primero cómo son estas sustancias, qué rol juegan en nuestro cuerpo, cómo le hacemos para absorberlas y cómo le hacemos o cómo le hacen estas sustancias para afectarnos. Y en específico, este seminario para la ciencia del mañana, pues va a versar sobre un componente que es muy popular, que ustedes seguramente ubican, que tiene que ver con una planta que se llama Cannabis sativa y algunos cannabinoides que se desprenden de esta, ¿no? Entonces, pues voy a empezar con esta diapositiva. Entonces, me gustaría que esto no fuera como un soliloquio, ¿no? Que no fuera algo de que yo estuviera hablando todo el tiempo, sino que hubiera participación de las otras 5 personas que están en el foro. Fanny Rodríguez, usted es estudiante de aquí de la Universidad Nacional. Hola, buenas tardes a todos. Soy profesora del plantel 4. Ay, mucho gusto, Fanny. Sí, de Educación para la Salud y temas selectos de Morfología y Fisiología. A ganar, ¿no? Entonces, usted tiene que dar esta plática ahí. Alejandro Saldívar. Buenos días, tardes, ¿verdad? Ya son tardes. Aunque es lunes, ya son tardes.
Los tres que estamos aquí somos profesores del Colegio de Morfología. Yo soy del plantel 6, la maestra Carmen es del plantel 1, y es de plantel 4. Qué bueno que Alejandro Saldívar es coyote como yo. Entonces ya no estamos entendiendo, me parece. Le iba a preguntar de qué generación es. Uy, no me acuerdo, 90 y tantos. Estaba la doctora Isabel Gutiérrez Fuster cuando a mí me tocó estudiar ahí en la prepa 6. Yo ya estaba por ahí, pero bueno. Ajá. No, pues a ganar. Muy bien, ¿no? Pues entonces todo va muy bien. Entonces, pues bueno, qué gusto compartir con ustedes, colegas. Y entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta de las sustancias que afectan al cuerpo, pues es esta, ¿no? Seguramente cuando les enseño una imagen como estas, ¿no? De donde hay unos tacos al pastor, ¿no? Con su cilantro y su limón y todo. La primera cosa que ustedes seguramente les llega a la cabeza es esta sensación de que qué rico, ¿no? De que en este momento, digo, siendo las 12:59, pues falta un minuto para que abran la cocina de los tacos y entonces pues ya dan ganas de comerse un taco de pastor, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es cuál es el vínculo de estas sustancias con las cosas que nosotros pensamos cuando estamos en contacto con este estímulo, ¿no? Es la primera cosa que hay que pensar. Lo segundo que hay que pensar es cómo le hace el taco al pastor para llegar a estimular algunas cosas en el sistema nervioso central. Y entonces viene toda esta cosa que nos dedicamos 6 meses para analizar en nuestra asignatura de farmacología, en la licenciatura de médico cirujano, para entender cómo es este proceso de liberación, este proceso de absorción, cómo llegan los componentes al compartimento central, a la circulación general, y de ahí del compartimento central en la circulación general, los componentes de este taco al pastor pues llegan a los sitios que van a tener una acción, que puede ser terapéutica o pueden ser efectos no deseados, ¿no? Y entonces este proceso entre que el taco al pastor llega a la boca y después llega al estómago y de ahí se absorbe para que llegue al compartimento central y se distribuya a través de los vasos sanguíneos en el organismo y llegue al cerebro para que nosotros sintamos placer por comer. Entonces, a eso se dedica una área que se llama farmacocinética en la farmacología, ¿no? Entonces, este ejemplo, que es muy sencillo y muy rico, pues se aplica para todas las sustancias que afectan nuestro cuerpo, desde fármacos hasta cosas como las drogas, que en específico vamos a abordar el vínculo con cannabinoides. Entonces, esta influencia sobre el cerebro, pues nos hace pensar varias cosas, ¿no? Nos hace hacer flashbacks, ¿no? De que cuando salíamos con nuestra novia o el sábado pasado que fuimos a los tacos al pastor, volviendo a este ejemplo, o nos hace ir a una memoria mucho más lejana o relacionarlo con alguna otra serie de sentimientos, ¿no? La influencia en el sistema nervioso central no solamente está vinculada a sentimientos o reflexiones o memorias o experiencias, sino que es un cúmulo de experiencias que se vincula con esta señalización neuroquímica. Ahora, este órgano, que a mí me encanta poner cosas así súper crudas, aquí está un cerebro recién sacado de la cabeza, no solamente está vinculado a estas acciones filosóficas o sentimentales, sino también motoras y físicas, ¿no? Nos permite calcular en tiempo real lo que está pasando a nuestro alrededor, los que manejamos, nos permite calcular la velocidad de los demás conductores y qué tanto tenemos que frenar. La verdad es una máquina exquisita en todo
tenor de la palabra, ¿no? Es algo que, así como sirve para muchas cosas, puede ser afectada para muchos otros estímulos, y entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que están vinculadas a nuestro cerebro. Esta es una tomografía que nos muestra estas mismas imágenes, aquí como dibujos, de aquí de forma real, y estos vínculos que tienen las neuronas entre ellas mismas a través de la sinapsis, hace que tengamos cuidado de qué estímulos son los que podemos tener como vinculados a que estas neuronas se comuniquen entre ellas o que no se comuniquen entre ellas. Y entonces aquí están las principales adicciones y por ende los estímulos gratificantes más grandes en nuestra especie. Y entonces aquí desde el punto de vista evolutivo tiene sentido que tengamos esta vía de placer en el sistema nervioso central. Porque, por ejemplo, cuando nosotros comemos, volviendo al ejemplo de los tacos al pastor, cuando nosotros comemos, pues sentimos placer, ¿no? Y entonces se libera una sustancia que se llama dopamina en estos centros en el mesolímbico que se encargan de llevar este estímulo de felicidad, de tranquilidad, de gratificación en el sistema nervioso central. Y entonces, si nosotros, desde el punto de vista evolutivo, hacemos algo que nos gusta o hay un estímulo que nos gusta, pues lo volvemos a hacer, ¿no? Queremos que este estímulo se repita y entonces eso nos hace que nos sintamos muy bien. En la historia de la humanidad, pues siempre hemos tratado de rodearnos de nutrientes que hacen que pues, nuestra especie continúe, ¿no? Y por esa razón, esta serie de estímulos gratificantes tiene una razón de ser desde el punto de vista evolutivo. Hay otros estímulos, ustedes pueden ver aquí algo que seguramente no ubican, ¿no? El alcohol, este que es así súper terrible, que es el tabaco, este que cada vez cobra más auge en no solamente ir a apostar en los casinos en Las Vegas, sino también el asunto de apostar por vía digital, ¿no? En los teléfonos, estos de Bet35 y demás. Evidentemente la comida es otro estimulante importante. La cocaína y todas las series de metanfetaminas son importantes. Esto que es el tema de hoy, que se llama marihuana y todas las vinculaciones que tienen que ver con cannabinoides. Y el shopping, ir a comprar no solamente en las tiendas departamentales, sino también ahora el shopping a través de las plataformas virtuales también produce placer, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común todos estos? Lo que tienen en común es que cuando nosotros nos exponemos al alcohol o al tabaco, a jugar, a la cocaína, a la marihuana, a comprar o a la comida, tienen como común denominador que cuando lo hacemos se libera dopamina en los centros de gratificación en el sistema nervioso central y eso hace que nosotros tengamos la compulsión de volverlo a hacer. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Bueno, ya vimos que lo común es que entre todos estos estímulos se libera dopamina en el centro de gratificación, pero ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos estímulos? La diferencia es el tiempo en que se libera dopamina en los centros de gratificación. Y aquí, pues bueno, quiero escuchar cuál ustedes creen de todos estos que están aquí plasmados, que sea el estímulo que más rápido libera dopamina en el sistema nervioso central y por ende, ¿cuál sería de estos la adicción más difícil de erradicar? ¿Cuál creen ustedes? Si no saben, adivinen.
Yo supongo que por eso consumen la droga, debe liberar una cantidad mayor el consumo de alguna droga, en este caso también el del alimento. Pero en todos estos se libera dopamina, ¿no? ¿En cuál de estos creen que se haga más rápido en el sistema nervioso central? ¿Cuál creen que de estas sea la adicción más grave? ¿O la más difícil de quitar? Pues ahora sí que... Espero que sea por el tema que estamos viendo de marihuana. No, la marihuana es uno de los que más lento libera dopamina en el sistema nervioso central. Yo creo que entonces el de la coca, ¿no? Es lo que decía hace rato, debe ser de la droga de la coca. La cocaína lo libera muy rápido, pero hay uno que lo libera más rápido. ¿El alimento? ¿No? El alimento se tarda más porque, pues, volviendo a la primera imagen, ¿no? Pues tiene que llegar al estómago y del estómago. Y después llega a la sangre y después ya llega al cerebro, ¿no? Ah, ya me entendí. Más rápido se refiere a tiempo, pues es inhalable entonces. ¿Y entonces cuál es? El cigarro. No, el cigarro. El cigarro. Pero fíjense que también hay marihuana que se fuma, ¿no? Sí. Y la marihuana que se fuma, aunque llega rápido al componente central del organismo, aunque llega a la circulación general muy rápido, no estimula a los centros de gratificación tan fuerte como la nicotina del tabaco. Imagínense que cuando alguien fuma, ojalá que nadie de ustedes fume, porque super sorry, porque está bien difícil que lo dejen de hacer. Si alguien fuma, en menos de 2.0 segundos se libera dopamina en el mesolímbico del sistema nervioso central. Entonces, imagínense que alguien se siente mal o alguien tiene ansiedad o alguien lo que sea. Me quiero sentir bien, doy una bocanada de nicotina y ya me siento bien, ¿no? Porque se libera dopamina. Entonces, la adicción más complicada de tratar, y está lleno en los centros de rehabilitación para drogas, son los que están vinculados con la nicotina. Ni siquiera los del alcohol, ni de cocaína, ni de marihuana, ni de los que juegan, ni los que somos adictos a comer tacos al pastor. Es tan difícil quitarlo como el del tabaco. Esta circunstancia de las cosas que nos hacen hacer las drogas para conseguirlas, hace que se vuelva bien complicado a nivel social contrarrestar las adicciones. Imagínense que alguien que fuma tiene una cajetilla, ¿no? a un lado de su cama, porque así son los que fuman. Y entonces observa el que fuma que solamente tiene un cigarro y que normalmente cuando se levanta en la mañana, pues se echa su cigarrito para despertar, ¿no? En la mañana. Entonces, la persona que está en este escenario, ¿ustedes creen que va a dormir a gusto? Pues no. La que fuma, ¿no? ¿Se refiere? Sí, la gente que fuma. La gente que fuma... Cuando entra en abstinencia, ¿no? Cuando bajan los niveles de nicotina, ¿no? Sí. Y entonces, este amigo que todavía piensa, o sea, hay un cigarro en su cajetilla y en la mañana nada se fuma uno. Y entonces va a estar pensando que qué tal que pasa lo que sea y que se le antojan dos. Y entonces así sean las 4 de la mañana o las 3 de la mañana o las 2 de la mañana, se sale al Oxxo a comprarse una caja de cigarrillos. Esta circunstancia de la adicción se vuelve una espiral decreciente porque cada vez necesitamos más dopamina en nuestro sistema. Los receptores a dopamina normalmente, ante estímulos como la nicotina, necesitan cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y entonces a este estímulo farmacológico se le llama tolerancia. Y cuando no lo tenemos, ya bien dijo que se llama abstinencia. Y cuando esto se lleva a condiciones drásticas, como por ejemplo
vender la casa o vender el carro, dejar de trabajar o irse a las calles para hacer cosas para conseguir el estímulo de dopamina, entonces ya se convierte en un problema de adicción severo. ¿Qué es lo que hace droga a las drogas? ¿Qué tan disponible es? ¿Cuál es su costo? ¿Qué tanto libera dopamina una vez que tenemos contacto con él? ¿Cómo se administra? ¿No? Ya dijimos que pues, el asunto inhalado pues, llega más rápido al torrente sanguíneo. ¿Cuál es su efecto? Las características de las personas y las características de los ambientes. Seguramente no saben, pero voy a preguntar al aire. ¿Qué tan disponible es el alcohol en México? Es que en todos lados lo venden. En cada esquina, ¿no? O sea, en un Oxxo venden alcohol, en una tiendita de la esquina venden unas caguamas, ¿no? Donde sea se vende. ¿Cuánto cuesta un Tonayan? Yo sé que no saben, pero ¿cuánto imaginan que cuesta un Tonayan? ¿Cuesta un qué? Tonayan. Se lo pueden googlear, es como un tequila muy barato. Pues no sé cuánto exactamente, pero es accesible, es muy accesible. Cuesta como 20 pesos. Ajá. Es algo increíblemente barato, ¿no? Entonces, juntamos disponibilidad con costo, con potencia, porque tiene altos grados de alcohol. Un modo de administración súper fácil, ¿no? Un modo de administración que no requiere tener habilidad para administrarse de forma intravenosa, simplemente se administra por vía oral. Y los efectos que tiene son duraderos, ¿no? Entonces, esto hace que la drogadicción vinculada al alcohol sea un problema en México. Ya decir el tabaco. El tabaco, a diferencia del alcohol, es mucho más caro, ¿no? Una cajetilla, no sé cuánto cueste, pero cuesta mucho más de 20 pesos. Y evidentemente otro tipo de drogas también. Ahora, las características de las personas. Ustedes dirán, bueno, yo cada fin de año celebro y levanto la copa con mi familia y pues no me vuelvo alcohólico, ¿no? O sea, no tengo que vender la casa para seguir consiguiendo alcohol ni nada por el estilo, ¿no? Fíjense que hay diferentes porcentajes y riesgos de adicción vinculados a cada droga. Entonces ustedes pueden ver que, como ya habíamos predicho, si el tabaco es la droga que causa más liberación de dopamina en los centros de adicción, entonces el riesgo de adicción al tabaco es el número 1. Porque es bien difícil contrarrestar este efecto biológico de que me siento bien en cuanto yo hago una inhalación. Si se fijan, cannabis tiene un riesgo de adicción cercano al 10%. Comparado con tabaco es mucho menor, comparado con alcohol es relativamente menor, ¿no? Pero es un problema de salud, ¿no? ¿Qué es lo que detona que alguien que una vez se comió un brownie con cannabis, con algún cannabinoide, se vuelva adicto o no se vuelva adicto? Entonces, hay un porcentaje, aquí en la Facultad de Medicina hay un profesor que se dedica a estudiar únicamente los factores que desencadenan la adicción en la gente, el doctor Próspero, en específico de cannabinoides, y determinó que únicamente por ahí del 15% de la población en general, que es muy poquito, es o tiene este factor de riesgo para volverse adicto, aunque sea expuesto una sola vez, ¿no? Entonces, aquí se vuelve como la ruleta rusa, ¿no? O sea, ¿quién de los que se exponen, aunque sea una vez, a alguna agente de adicción, se va a volver adicto de forma terrible? Como ya dijeron al principio, pues hay dos grandes grupos de drogas. Hay activadores del sistema nervioso central, hay depresores del sistema nervioso central. Y fíjense que cannabis tiene los dos efectos. Aunque al principio mencionaron que es un depresor importante, también tiene algunas actividades que estimulan al sistema nervioso central.
Y entonces, pues, entremos en materia. Hace no tanto, ¿no? Por ahí de los 90s, un investigador notable que es de Israel, el doctor Mishulam, hizo la caracterización de los receptores de los cannabinoides. La marihuana es una plantita así como de 5 hojas. En su interior de las diferentes variedades de cannabis, hay cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis. Las diferentes especies de esta planta tienen diferentes grados de concentración de cannabinoides. Los más importantes, los que se ven en la tele, es el THC y el CBD. El THC tiene una importante influencia en el sistema nervioso central porque su organización está vinculado a los receptores de tipo CB1. Y entonces, si ustedes sí se fijan, el azul clarito está particularmente en el sistema nervioso central y en algunos lugares periféricos que están muy desvinculados al sistema nervioso central. Pero tiene aquí efectos en el sistema nervioso central. Mientras tanto, los CB2 tienen más que ver con algunos órganos periféricos que tienen que ver con el sistema inmune. Y entonces el CBD, que es el que ven ustedes anunciados en los camiones, está cañón, está también en Canal 2 venden CBD. El CBD está más vinculado a receptores que no intervienen en el sistema nervioso central y por eso dicen que es mucho más seguro utilizarlo, ¿no? Bueno, entonces estos receptores, al ser estimulados, y si se fijan acá abajo, hay otra serie de cannabinoides, el CBDB, THCA, CBG, que estamos apenas estudiándolos porque no sabemos cuál es la influencia que tienen en diferentes otros sistemas. Una plantita de marihuana no solamente tiene THC y CBD, tiene muchas otras sustancias y eso es lo que la hace tan peligrosa desde el punto de vista sanitario, porque no tenemos tanta evidencia de las cosas que puede hacer. Pero lo que sí sabemos es que tiene una importante influencia sobre varios sistemas, sobre diferentes acciones en la homeostasis de nuestro cuerpo. Entonces, tiene que ver con inflamación, tiene que ver con apetito, tiene que ver con metabolismo, tiene que ver con termogénesis, desarrollo neuronal. Y entonces, algunas de estas cosas son las que estamos explorando para su posible utilización desde el punto de vista médico. Entonces, ustedes pueden ver de este lado algunas de las cosas para las que ya estamos utilizando algunos fármacos que ya han sido acondicionados como medicamentos, autorizados en algunos lugares del mundo para tratar algunas de estas patologías. Por ejemplo, dijimos que tenía que ver con la modulación de la sensación de apetito, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han leído algo que tenga que ver con la influencia de los cannabinoides sobre el organismo, ¿no? Y hay algo que los jóvenes le llaman el monchis, que es que les empieza a dar un hambre terrible, empiezan a comer muchísimo. Y entonces esto tiene que ver con la influencia de cannabinoides en el hipotálamo. Y entonces nosotros los médicos, donde tienen esos medicamentos aprobados, empezaron a utilizar este tipo de fármacos para mejorar la caquexia en personas que tienen cáncer o personas que tienen VIH y que no tienen apetito y entonces les puede ayudar a que aumenten de peso. Otras circunstancias que también se han explorado mucho es la influencia en no solamente la estimulación en el sistema nervioso central, sino la inhibición. Por eso al principio decían que era depresor del sistema nervioso central. Y entonces es útil para algunos tipos de epilepsia y algunos tipos de enfermedades espásticas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay una cuestión, una tendencia de los neurólogos que están empezando a utilizar
cannabinoides para restablecer esta circunstancia de homeostasis en la comunicación del sistema nervioso central y entonces impedir que haya ataques epilépticos y también para que mejore la espasticidad periférica, ¿no? Algunos ejemplos específicos es el Epidiolex, que ya se vende en Estados Unidos. Otra cosa que también se ha explorado de forma exitosa es la influencia de cannabinoides sobre la náusea y el vómito. Y entonces pacientes que tienen cáncer, que tienen una importante influencia de los otros fármacos que les damos para que no progrese el cáncer, los antineoplásicos, algo que hacen estos es causar mucha náusea y vómito, ¿no? Y entonces se está explorando el uso de cannabinoides para disminuir la náusea y el vómito. Algo que siempre digo en las reuniones a las que me invitan para hablar de cannabinoides es que, pues bueno, uno ve esta tabla y dice, bueno, está buenísimo porque pues en Estados Unidos, por ejemplo, está autorizado para tratar el glaucoma, se puede utilizar para fortalecer el sistema inmune, puede que ayude a estos ejemplos que ya vimos, ¿no? Para caquexia y para epilepsia y para espasticidad y para vómito y náuseas, ¿no? Pero algo que me gusta recalcar es que no es lo mismo que nosotros sepamos que estamos tomando 100 miligramos de THC o 10, y 100 miligramos de CBD en una preparación farmacéutica a que voy a una fiesta y me hago un brownie. O voy aquí que me queda súper cerquita, aquí de la facultad, a las islas y consigo un manojito de marihuana y me lo fumo, ¿no? Es bien diferente porque ya vimos que pues hay una serie de compuestos que además del THC y del CBD están presentes en el compuesto original, ¿no? Digamos. Sin omitir decir que también pues la influencia de estas plantas también puede tener que pues haya contaminantes de metales pesados porque ahí las tenían creciendo o lo que sea, ¿no? Pesticidas, X. Entonces, no es lo mismo una formulación farmacéutica que tenga algunos de esos cannabinoides súper bien descritos y que hayan sido autorizados para alguna indicación específica, a comerse algo, fumarse algo que tenga alguna variedad de marihuana, ¿no? Algo que hay que tomar en cuenta también es esto. En México, la población, esos son estudios que ya tienen mucho tiempo, por ahí del 2000, ¿no? Más de 20 años, los mexicanos tienen alteraciones metabólicas en citocromos específicos. Los citocromos, como ustedes recordarán, son complejos enzimáticos que se encargan de biotransformar los fármacos en el hígado, ¿no? Entonces, los mexicanos funcionamos raro del citocromo CYP3A y funcionamos raro del 12-19. Y entonces, resulta que los cannabinoides más importantes tienen biotransformación en CYP3A, tienen biotransformación en 12-9 y tienen biotransformación en 12-19. Eso significa que en población mexicana, la biotransformación de estos cannabinoides va a ser diferente de la que se observa en otras poblaciones del mundo. Entonces, quien dice de que, no, pues los mexicanos somos iguales a todos, no, biotransformamos de forma diferente. Y entonces, si se fijan, aquí hay una serie de fármacos que seguramente les suenan. Omeprazol, hasta lo ven en la tele, ¿no? Genoprazol para la gastritis. Algunos antibióticos que son muy comunes. Algunos antifúngicos que también son muy comunes y también los venden en la tele, que tienen interacción con citocromos que se encargan de la biotransformación de los cannabinoides de la marihuana. Entonces es bien fácil que algo se haga mal. Para empezar, funcionamos mal de los citocromos. Después es probable que tengamos influencia de algún fármaco que pueda interferir con los citocromos. Y entonces la probabilidad de que exista
mayor exposición o menor exposición a este tipo de drogas, pues es importante. Entonces, la marihuana sí causa adicción. La marihuana se ha visto que impide el desarrollo neurológico en sujetos que tienen menos de 21 años, ¿no? Aquí dice infantes, pero es menos de 21 años. Hay alteraciones del juicio vinculadas a la marihuana. Hay alteraciones de la memoria. La gente que está expuesta a marihuana durante mucho tiempo tiene alteraciones de memoria importantísimas. Tiene alteraciones de percepción del tiempo y alteraciones del estado de alerta que, pues, evidentemente pueden estar vinculados para preguntas o algo así, no sé, díganme ustedes. Sí, voy a abrir el micrófono a los participantes para que nos puedan hacer sus preguntas. No son muchos, entonces pueden hacer las preguntas de manera de voz. Ay, qué bueno, porque hay poquita gente y ahora sí puedo hacer varias preguntas. Porque luego cuando hay un montón de gente ni pregunto porque digo, ni da tiempo. Y ahora sí me voy a poner, espero que no sea muy preguntón. No, además de platicar con un coyote es bueno. Algo, mencioné al principio de las vías dopaminérgicas, algo. En general, ¿cómo funciona? Mencionó la de dopamina, ¿no? Que mencionó que se estimulaba y se dispara la vía. ¿Funciona igual en todas las demás? Porque no sé si puede dar un ejemplo con otra, por ejemplo, la de serotonina, ¿esa cómo se estimula? Hay diferentes neurotransmisores en el sistema nervioso central, ¿no? Hay vía serotoninérgica, dopaminérgica, noradrenérgica, pero la dopaminérgica en específico sí está vinculada con los centros de gratificación. La serotonina la utilizamos para otros fines, ¿no? Por ejemplo, si usted revisa los fármacos que tienen que ver con depresión, son inhibidores de la captura de serotonina y entonces hacemos que la gente tenga más serotonina en el sistema nervioso central y entonces se pone feliz, pero curiosamente no causa adicción. Las vías de noradrenalina, por ejemplo, la cocaína, las anfetaminas, la cafeína, sí liberan noradrenalina en el sistema nervioso central, pero es la dopamina la que está vinculada en los centros de gratificación y por eso nos hacen que se perpetúe esta acción de querer hacer y querer más dopamina y no noradrenalina, ¿no? Todas las adicciones, como dije en la charla, están vinculadas a que existe un aumento de dopamina en estos centros. Se ha probado con otros neurotransmisores para ver si o si no, si modifican esta relación con la necesidad de estar pidiendo más estímulos de este tipo, no se ha observado. Por eso el énfasis que hice de que es la dopamina y no ningún otro neurotransmisor en la vía de gratificación en el sistema nervioso central. Ok. La otra pregunta que tengo, creo que en la nueva, no se me olvidó cómo se llama el ese de los diagnósticos, ya agregaron a la adicción del juego, ¿no? Lo pusieron parecido como parte de la gratificación por dopamina, al final de cuentas. Sí, todos funcionan igualito, el DSM que van en el 5. Sí, se me olvida el DSM, que lo pusieron ya como ello. Y la pregunta va como usted lo mencionó, creo que iba apuntando mis preguntas, pero luego medio las empezaba a contestar un poquito más adelante. Entonces, porque había puesto aquí de que la presentación es en pastillas, ¿no? Cuando se usa como parte médica la marihuana. Como usted dice, la tienen que poner los 100 miligramos, etcétera, de marihuana como tal. Ajá. Hay diferentes formas farmacéuticas. En el caso de Epidiolex hay spray, hay solución y hay tabletas. Hay esta posibilidad.
están desarrollando algunas vías inhaladas, ¿no? Como el salbutamol, para poder llegar más rápido, una disponibilidad mucho más rápida y menos complicada que las vías orales. Hay diferentes. En México no hay ninguna autorizada. En Estados Unidos, Canadá, Alemania y algunas partes de Europa hay Epidiolex, hay Marinol. Nosotros no, todavía. Ok. No sé si abuse de las preguntas, si tiene alguien más o puedo seguir Dele. preguntando. Porque le puse aquí, se busca de los medicamentos que mencionó, porque creo que puso una transparencia donde dice que hay el cannabinol, diferentes, ¿cómo le puso? Cannabinoides. Cannabinoides. Entonces se busca que cada cannabinol sea más específico para tratar de evitar esa interacción que haga cosas diferentes. Por si yo quiero, por ejemplo, un cannabinol que me incremente el hambre y otro cannabinol diferente que me incremente, que sea más potente para la náusea, etcétera, ¿no? Es lo que se está buscando ahorita. Sí. Por los que ya están autorizados, quiere decir que tienen un cannabinol diferente cada uno para que haga ese efecto que queremos. Sí, los que están de venta desde el punto de vista médico tienen cannabinoides muy bien descritos. Tienen THC en una porción específica, tienen CBD, que es cannabidiol, de una forma igual, muy bien descrita, y hay otros que están explorando en varias partes del mundo en este momento, ¿no? El cannabigerol, que es CBG, el cannabicromene, que es CBC, ¿no? Hay varios. Hay más de 136 cannabinoides que se están describiendo en este momento. Los que más se estudian y los que más están teniendo reflectores son estos, el tetrahidrocannabinol, el THC, y el CBD, el cannabidiol. Uno tiene que ver con cosas muy, muy específicas del sistema nervioso central, porque tiene que ver con receptores CB1, como les enseñé, y el CBD, en teoría, no tiene efectos en el sistema nervioso central, pero yo diría que nos esperemos un par de años para decir que sí tiene efectos en el sistema nervioso central. Sí, qué lástima, es que no están aquí los alumnos o algo, porque muchos alumnos lo que piensan, que dicen, la marihuana es buena porque ayuda para todo eso. Sí, pero no consumida de esa forma, que no fumada como tal, lo que piensan que fumada como tal me hace todos esos efectos. El problema es que hace todos al mismo tiempo. Yo quisiera que hiciera nada más uno en específico, porque así como es la bomba, pues la bomba actúa sobre todos lados. Sí, yo pensaba que iba a haber alumnos, por eso pues Tenía que haber, pero no hubo, me imagino que hubo un problema de comunicación, de que no nos avisaron tan rápido para poder invitar. A lo mejor fue por eso. Pienso. Lo bueno es que está grabando, entonces se pueden ver. Pero sí me gustó mucho me gustó la forma clara, sencilla, de cómo lo dio, por eso ando. Sí, que me invite la prepa 6 al auditorio y yo lo doy sin broncas. O sea, lo voy a tomar la palabra, ¿eh? Sí, feliz. Ahí lo busco en la Facultad de Medicina. Sí, feliz. Por último, con respecto al tabaco, se menciona, por ejemplo, que es cancerígeno. La parte cancerígena son a los productos de combustión, no tanto a la nicotina, ¿verdad? Supuestamente, más por todo lo que tiene. ¿Será lo mismo? Mi pregunta va para preguntar, ¿será lo mismo con la marihuana? Decir a los alumnos, bueno, a lo mejor la marihuana, pon tú que no te haga tanto efecto, ya sé que hacemos que no, pero también provoca ¿cómo sería? La parte cancerígena de los productos de combustión de forma marihuana, por igual como el tabaco. El asunto del tabaco es que, bueno, sabemos que tiene, el cigarro además de nicotina tiene 80,000 porquerías más que son cancerígenas, ¿no? El asunto de la nicotina es que tiene esta brutal liberación de dopamina en los centros de gratificación. El asunto de cannabis está peor porque sabemos que tiene THC, sabemos que tiene CBD, sabemos que tiene más de 120 sustancias diferentes que no sabemos para qué sirven o que estamos explorando para qué sirven, más el asunto de la combustión, más los plaguicidas, más lo que sea que se haga, porque hasta este momento es ilegal, ¿no? O sea, seguramente hay otras tantas porquerías que no estamos visualizando en este escenario todavía, ¿no? Entonces, sí, si se fijó en la última diapositiva, dije, no es lo mismo, no lo hagan, no es buena idea.
es que se pueden estar exponiendo a muchas otras cosas. Conozco de casos de pacientes que tienen algún grado de psicosis, ¿no? Que están con haloperidol o que están con otros fármacos para disminuir la manía, se fuman lo que sea de marihuana y se les exacerba la psicosis. Entonces, hay cosas que todavía estamos como identificando, que estamos determinando cuál es la influencia del sistema nervioso central. Y si mejor no nos exponemos, pues está más fácil, ¿no? Para minimizar riesgos. Y si por alguna razón, pues alguien pues, tiene náusea y tiene vómito o necesita aumentar la cuestión de ingesta alimentaria, pues hago una receta especial, pido permiso a Cofepris, me traen alguno de estos fármacos, el Donaminol o los que sea que estén autorizados en otra parte del mundo, y me lo tomo para esa indicación, ¿no? Y ahí estoy seguro que tiene THC, 10 miligramos, CBD, 100 miligramos, y estoy seguro de lo que va a pasar, ¿no? Es como todos los fármacos. Perfecto. ¿Y funciona igual como fumadores pasivos? Sí, sí, sí. Es muy volátil y un viajecito a las islas significa que ya tenemos algo de cannabinoides en nuestro sistema. Y tiene otra peculiaridad, los cannabinoides de cannabis, que tienen una liposolubilidad muy alta. Entonces, la gente gordita, como yo, almacena estos cannabinoides en la grasa y se van liberando de una forma periódica. Entonces, la gente que tiene un índice de masa corporal alto y tiene mucha grasa, conserva más cannabinoides por más tiempo en el sistema que los que no tienen tanta grasa. Eso es algo curioso. Y también funciona eso de que si no la consumo durante X tiempo y tenía obesidad, el bajar de peso aparece nuevamente, ¿no? También. Sí, sí, como los organofosforados, igualito. Ok. Gracias, ya no quiero abusar de las preguntas. No, feliz de la vida. Cuando daba pláticas de esto a educadores y a gente que tiene que ver con grupos de alumnos, ponía una gráfica de alumnos de primaria, fíjense, primaria, porcentaje de alumnos de primaria que han probado alguna vez en su vida marihuana. Y pues es horrorizante. Algunos se deprimían mucho porque decían, oye, yo tengo, no sé, 40, 30, 20, no sé cuántos, lo que sea que tengan. Yo tengo tantos años y en mi vida he probado marihuana y estos chamacos de 6 años han estado expuestos varias veces a marihuana. Es terrible. Para cuando llegan a la prepa, un porcentaje alto, y porcentaje algo, digo, más del 60%. Imagínense, más del 60% de los niños de primaria han estado expuestos a marihuana. Si lo llevamos a la secundaria, pues bueno, y si le hacemos el sondeo en la prepa, no, hombre, ya les cuento que mis alumnos que están en la Facultad de Medicina, el 100% en algún momento de su vida estuvo expuesto a marihuana, el 100%. Aquí lo que pasa, y esta falsa percepción de seguridad, es que únicamente menos del 10% de la gente que estuvo expuesta a marihuana desarrolla la adicción severa, ¿no? Esta adicción que tiene que vender el carro para seguir consumiendo marihuana, ¿no? Entonces, esta falsa percepción de seguridad es la que les da, bueno, es que mi amigo Sutanito desde la primaria hace fiestas con marihuana y ahí va, ¿no? No tiene mayor problema. Esta falsa percepción es la que hace que los alumnos perpetúen estas condiciones o estas acciones. Lo que yo les digo a los míos es que, y se los enseño así con ustedes, con receptores y con evidencia y con papers y los artículos que demuestran las cosas, que las pruebas cognitivas en personas que han estado expuestas a marihuana versus la gente que no está expuesta a marihuana son diferentes. Disminuye la memoria. Y bueno, para los alumnos de medicina, eso es terrible porque un porcentaje grandísimo de las cosas que tienen que hacer son de memoria, ¿no? Entonces, eso de inicio los asusta. La segunda cosa es que, si bien es cierto, el 10% únicamente, o más poquito, el 9.1% para ser precisos, el 9.1% de la gente que está
expuesta a marihuana causa o desarrolla adicción, es una de las cosas que a lo mejor no suena tan preocupante, pero los que están expuestos a marihuana, como bien dijo al principio, es la puerta para probar otras cosas. Y de ahí le das a los opioides y después se pasan a la heroína o estimulantes como la cocaína. Y entonces ahí sí ya se vuelve muy complicado, ¿no? Algo que pongo como referencia es las alteraciones cognitivas, el riesgo que tienen en el asunto automovilístico, y lo comparo con alcohol. De eso sí tenemos estadísticas muy bien hechas en México. El top 10, top 5. En el top 5 de mortalidad en México están los accidentes automovilísticos. Y dentro de los accidentes automovilísticos, el 70% están vinculados a alcohol, ¿no? Y entonces, si la marihuana también modifica la alteración, o más bien la percepción del tiempo y la coordinación, cuando tengamos más datos, también vamos a decir que la marihuana es un riesgo importante para accidentes automovilísticos, ¿no? Eso es lo que yo les digo siempre, y eso sí como que los desalienta un poco. Y el asunto de ya un poco más farmacológico, pues la biotransformación, que tiene muchas cosas que pueden salir mal en la biotransformación de estos cannabinoides en mexicano. Y yo creo que estaría bien hacer después una lista de todos los pros y todos los contras, y después ya que ellos tomen su decisión, ¿no? Por ejemplo, y también pongo mi ejemplo, ¿no? Jamás en mi vida he fumado, nunca. Porque sé que si fumo y me gusta, es imposible que me lo quiten, imposible, por la interacción tan fuerte que tiene con los centros de gratificación. Entonces, a lo que siempre invito es a la no exposición a las diferentes drogas. ¿Alguien más quiere aprovechar la participación? Adelante, por favor. ¿Viene a participar? Doctor, bueno, yo sí quiero participar. Una pregunta. Entonces, ¿es muy difícil que una persona deje de fumar? Dificilísimo. Si quiere hacer un buen negocio, le sugiero que ponga un centro de rehabilitación para fumadores. Es bien difícil, es bien difícil. Es la adicción más difícil de erradicar. Ni cocaína, ni alcohol, ni marihuana, ni todas juntas provocan lo que provoca el cigarro. Pequeño. Okay. Y por ejemplo, si una persona, por decir, ya fumó mucho tiempo, pero después ya, bueno, deja por voluntad propia, o sea, eso tampoco podría ser posible. También Si deja de fumar por voluntad propia, es un ejemplo, porque lo que decía al principio de la charla, desde el momento en que en contacto con... se aspira, pasan segundos en que se libera dopamina en el cerebro. Y esa sensación es la sensación, ¿no? Imagínense sentirse bien en el segundo. Y entonces, que alguien por alguna razón de la vida diga, no, pues es que ya, por ejemplo, en medicina ahorita no hay nadie, no hay alumnos porque están en paro, ¿no? Y hay paro en medicina, entonces me echo un cigarrito para sentirme bien. O qué tráfico hay, me siento terrible, un cigarrito para sentirme bien. O sea, es bien complicado, es bien difícil quitarlo. Y por ejemplo, reciben mucho daño los niños que viven con padres que fuman. Sí, sí, el tabaquismo de segunda mano, como ya habían dicho por ahí, es casi tan malo como fumar, es terrible. Cáncer de laringe, cáncer de pulmones, cáncer de vejiga, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en chamacos exacerbación de asma. Hay muchas cosas muy malas vinculadas al tabaco. Ok. Muchas gracias, doctor. Nada. Creo que también más cuando se asocia con algo más, cuando la gente fuma después de comer o fuma después de tener sexo. Entonces se asocia con otro placer, ¿no?
Sí, ¿no? Toda la pose, ¿no? Si ustedes se fijan en los spots de televisión, de James Bond, ¿no? El asunto del martini, un lugar súper lujoso, carros deportivos, ¿no? Antes, cuando había spots de televisión de tabaco, el vaquero, ¿no? A nosotros nos tocó ver ese tipo de publicidad que era increíblemente buena, ¿no? Entonces uno asocia todas las cosas que está viendo además del tabaco, y bueno, se vuelve terrible erradicarlo. Pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no, si le parece bien, doctor, igual para no robarle más del tiempo programado, le quiero agradecer por su participación, por haber estado aquí con nosotros y desde luego esta charla se va a quedar ahí presente para que igual los demás alumnos lo puedan visualizar y seguramente pues ellos tienen más preguntas, ¿no? Pero vamos a darle al cierre por el día de hoy. Agradezco la participación de quienes asistieron el día de hoy, además de la participación de nuestro ponente, el doctor Carrasco, y gracias también por resolverle las dudas a nuestros asistentes. Voy a dar por cerrada la sesión del día de hoy y les vamos a también hacer la invitación para las demás conferencias que tenemos todavía restantes en esta semana. Y pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Invítame a la Prepa 6, por favor. Cuando guste. Aquí los profesores dicen que sí. Estén bien. Hasta luego, gracias. Qué gusto. Bye.